¿Cómo puede una persona aparentemente común albergar tanta oscuridad en su interior? Es una pregunta que nos inquieta, que nos obliga a mirar más allá de las apariencias y preguntarnos si realmente conocemos a quienes nos rodean. A veces, el mal no tiene el rostro de un villano de película, sino el de alguien que podríamos cruzarnos en la calle, en el supermercado o incluso en nuestra propia familia. Esta escalofriante pregunta está en el centro del caso de Jeffrey Dahmer, una historia que sigue sorprendiendo y cautivando al mundo. Los titulares de la época no solo informaban sobre los crímenes, sino que también reflejaban el asombro y el horror de una sociedad que no podía comprender cómo alguien tan aparentemente normal podía cometer actos tan atroces. Dahmer, conocido como el monstruo de Milwaukee, ocultaba un secreto aterrador tras su actitud tranquila y reservada. Para sus vecinos y conocidos, era solo un joven callado, alguien que no llamaba la atención. Pero detrás de esa fachada se gestaba una oscuridad inimaginable, una vida marcada por el aislamiento, la confusión y deseos inconfesables. Fue un asesino serial responsable de la muerte de 17 jóvenes, crímenes que impactaron por su brutalidad y depravación. Las escenas que la policía encontró en su apartamento superaron cualquier pesadilla imaginable. Pruebas de canibalismo, restos humanos cuidadosamente ocultos y un ambiente impregnado de horror. Cada víctima tenía una historia, una vida truncada por la violencia de Dahmer. La historia de Dahmer es un descenso a los rincones más oscuros de la mente humana. Es un viaje perturbador hacia lo desconocido, donde la línea entre la cordura y la locura se vuelve difusa. Nos obliga a preguntarnos hasta dónde puede llegar una persona cuando se pierde en sus propios demonios internos. ¿Y qué señales, si es que existen, podrían haberse detectado antes de que fuera demasiado tarde? Nos obliga a enfrentar la inquietante realidad de que los monstruos pueden esconderse bajo la apariencia de las personas más inofensivas. El caso de Dahmer nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la confianza y la facilidad con la que el mal puede camuflarse en la rutina diaria. ¿Cuántas veces hemos ignorado señales de advertencia por no querer creer en lo impensable? ¿Qué llevó a Dahmer a cometer actos tan indescriptibles? ¿Fue una enfermedad mental, una infancia problemática o una combinación de factores que lo empujaron al abismo? Los expertos han debatido durante años sobre las causas de su comportamiento, buscando respuestas en su historia personal, en su entorno y en su mente perturbada. ¿Su vida estuvo destinada a la oscuridad desde el principio, o fue una serie de eventos la que lo transformó en el monstruo que llegó a ser? Desde su niñez, Dahmer mostró señales de aislamiento y dificultades para conectar con los demás. Su familia, marcada por conflictos y separaciones, no supo o no pudo ver el dolor que se gestaba en su interior. ¿Fue la soledad, la falta de apoyo o algo más profundo lo que lo llevó por este camino? En las siguientes secciones exploraremos la vida y los crímenes de Jeffrey Dahmer, analizando los factores que contribuyeron a sus horribles actos y el impacto duradero que su caso ha tenido en nuestra comprensión del mal. Nos adentraremos en los detalles de su infancia, su evolución como criminal y el legado que dejó en la sociedad y en la psicología criminal. Prepárate para un viaje inquietante, donde la realidad supera a la ficción y nos obliga a mirar de frente a la oscuridad que puede habitar en el ser humano. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960, en Milwaukee, Wisconsin. Su infancia temprana parecía normal. Lo describían como un niño feliz y enérgico hasta los 4 años. Sin embargo, algunos señalan este periodo como el posible inicio de la oscuridad que más tarde lo consumiría. Por esa época, Dahmer fue sometido a una cirugía para corregir una doble hernia. Esta experiencia, sumada a la mudanza de su familia poco después, pareció coincidir con un cambio notable en su personalidad. Se volvió cada vez más retraído e introvertido. A medida que Dahmer crecía, su fascinación por la muerte tomó una forma inquietante. Comenzó a recolectar cadáveres de animales, diseccionarlos y disolver su carne con productos químicos. Esta curiosidad mórbida, junto con su creciente aislamiento, pintaba el retrato preocupante de un joven luchando con un gran conflicto interno. Pero, ¿eran estas señales tempranas una clara advertencia de lo que vendría, o su camino pudo haber sido diferente? El debate entre naturaleza y crianza sigue presente en torno al caso de Dahmer.
A pesar de la oscuridad que crecía en su interior, Dahmer logró mantener una fachada de normalidad durante su adolescencia y adultez. Desde fuera, parecía un joven común, alguien que pasaba desapercibido entre la multitud. Sus vecinos y conocidos lo describían como reservado, incluso tímido, pero nunca imaginaron el abismo que se ocultaba tras su mirada tranquila. Esta capacidad para ocultar su verdadero yo fue, en muchos sentidos, su arma más peligrosa. Terminó la escuela secundaria e incluso tuvo una breve etapa en la universidad. Participó en las ceremonias, posó para las fotos familiares y, al menos superficialmente, cumplió con las expectativas sociales de su entorno. Nadie sospechaba que, tras cada sonrisa forzada, se escondía una lucha interna cada vez más intensa. Consiguió empleos, interactuó con colegas y parecía llevar una vida relativamente común. En el trabajo, era visto como alguien callado pero educado, alguien que no causaba problemas. Sus compañeros rara vez se preguntaban por qué evitaba las conversaciones personales o por qué prefería la soledad. Dahmer sabía cómo mezclarse, cómo pasar inadvertido, y eso le permitió mantener su secreto durante años. Sin embargo, bajo la superficie, Dahmer luchaba con demonios que al final lo llevarían por un camino horrible. La ansiedad y la culpa lo consumían, y cada día era una batalla para mantener el control. Sus pensamientos oscuros se intensificaban en silencio, lejos de la vista de los demás. Se enfrentaba a sentimientos de insuficiencia y soledad, buscando consuelo en el alcohol. Las noches solitarias se volvieron rutina, y el alcohol se transformó en su único refugio, una forma de silenciar las voces internas que lo atormentaban. Poco a poco, la bebida se convirtió en una necesidad, un escape temporal de una realidad insoportable. Sus deseos homosexuales, que le costaba aceptar en una época menos tolerante, alimentaban aún más su conflicto interno. La represión y el miedo al rechazo social lo aislaban aún más, sumiéndolo en una espiral de vergüenza y autodesprecio. En el espejo, veía a alguien dividido entre lo que era y lo que sentía que debía ser. La presión de ocultar su verdadera identidad lo llevó a distanciarse de quienes lo rodeaban. Cada interacción social era un acto, una representación cuidadosamente ensayada para evitar levantar sospechas. El miedo a ser descubierto lo mantenía en constante alerta, incapaz de relajarse incluso en los momentos más cotidianos. Los intentos de Dahmer por encajar en las normas sociales iban fracasando. Aunque se esforzaba por parecer normal, la sensación de ser diferente nunca lo abandonó. En reuniones y fiestas, su incomodidad era palpable y prefería observar desde la distancia antes que participar activamente. Sus deseos y compulsiones se volvían cada vez más fuertes, llevándolo a cometer pequeños delitos y a actuar según fantasías cada vez más perturbadoras. Lo que comenzó como pensamientos fugaces pronto se transformó en acciones concretas, marcando el inicio de una escalada peligrosa. Cada transgresión alimentaba su sensación de poder, pero también su culpa y su miedo a ser descubierto. El monstruo dentro de él, oculto tras una máscara de normalidad, comenzaba poco a poco a liberarse. La dualidad entre su vida pública y su mundo interior se hacía cada vez más insostenible. Dahmer sentía que la máscara se resquebrajaba, pero no podía detener el impulso de seguir adelante. ¿Cómo logró Dahmer engañar a quienes lo rodeaban durante tanto tiempo? ¿Era su habilidad para manipular las percepciones ajenas, o la tendencia de la sociedad a mirar hacia otro lado ante lo incómodo? La respuesta quizás es una mezcla de ambas cosas. ¿Fue un esfuerzo calculado, o simplemente era más fácil para los demás ignorar las señales sutiles de que algo andaba mal? Muchas veces las señales estaban ahí: el aislamiento, el consumo excesivo de alcohol, los cambios de humor. Pero en una sociedad que prefiere no involucrarse, Dahmer pudo seguir ocultando su verdad. Esta disonancia entre la apariencia externa de Dahmer y sus demonios internos es, sin duda, uno de los aspectos más inquietantes de su caso. Nos obliga a preguntarnos cuántas personas, a nuestro alrededor, llevan también una máscara, ocultando luchas invisibles. La historia de Dahmer es un recordatorio perturbador de que el mal puede esconderse tras los rostros más comunes, y que la verdadera oscuridad, muchas veces, se oculta a simple vista. Dahmer se aprovechaba de jóvenes, a menudo aquellos marginados o en situación de dificultad. Muchos de ellos eran personas que ya enfrentaban el rechazo social, la discriminación o la falta de apoyo familiar.
En la oscuridad de la ciudad, estos jóvenes buscaban un sentido de pertenencia, una oportunidad para escapar, aunque fuera por una noche, de la soledad y la incertidumbre que marcaban sus vidas. Dahmer se acercaba a ellos en bares, paradas de autobús o en la calle, usando una mezcla de encanto y relatos inventados para ganarse su confianza. Sabía exactamente qué decir para parecer inofensivo, incluso amigable. A menudo se presentaba como alguien que simplemente quería compañía, o como un amigo dispuesto a ayudar. Su habilidad para leer a las personas y detectar sus necesidades emocionales le permitía adaptar su discurso y ganarse la simpatía de quienes más necesitaban un gesto de amabilidad. Les ofrecía dinero o un lugar donde quedarse, explotando su vulnerabilidad y su deseo de conexión. Para muchos, la promesa de una comida caliente, un techo por una noche o simplemente alguien que los escuchara era suficiente para bajar la guardia. Dahmer utilizaba estas promesas como anzuelo, sabiendo que la desesperación puede nublar el juicio y hacer que las personas confíen en desconocidos. El ambiente en el que se desarrollaban estos encuentros era casi siempre sombrío, marcado por la precariedad y la falta de opciones. Dahmer se movía con soltura en estos espacios, consciente de que la oscuridad y el anonimato de la noche jugaban a su favor. Cada paso que daba estaba cuidadosamente calculado para no despertar sospechas. Una vez que lograba llevar a sus víctimas a su apartamento, Dahmer les drogaba las bebidas, dejándolos inconscientes. Este acto no era impulsivo, sino parte de un ritual meticuloso. Preparaba el ambiente, asegurándose de que todo estuviera bajo su control antes de actuar. La droga era su herramienta para anular la voluntad de sus víctimas, privándolas de cualquier posibilidad de defensa. Luego daba rienda suelta a sus fantasías más macabras, impulsado por una necesidad de control y un deseo de poseer completamente a sus víctimas. Para Dahmer, el dominio absoluto sobre otro ser humano era el objetivo final, una obsesión que lo llevó a cometer actos inimaginables. Su frialdad y su falta de empatía lo hacían aún más peligroso. Los crímenes de Dahmer estaban marcados por una escalofriante frialdad. No solo planificaba cada detalle, sino que también se aseguraba de borrar cualquier rastro que pudiera delatarlo. La policía, en más de una ocasión, estuvo cerca de descubrir la verdad, pero Dahmer supo manipular las circunstancias a su favor, manteniendo su fachada de normalidad. Fotografió a sus víctimas, desmembró sus cuerpos e incluso intentó conservar sus restos. Estas acciones no solo eran parte de su ritual, sino también una forma de prolongar su sensación de poder y control. Las fotografías y los restos conservados eran trofeos macabros, recordatorios de su dominio absoluto sobre la vida y la muerte. Sus acciones no eran simplemente actos de violencia, sino una perversa expresión de sus deseos retorcidos. Cada crimen era una manifestación de su incapacidad para relacionarse de manera sana con los demás y de su profundo aislamiento emocional. Dahmer buscaba, a su manera distorsionada, una conexión que solo podía lograr a través del control total y la destrucción. ¿Por qué las víctimas de Dahmer confiaron tanto en él? La respuesta no es sencilla. En muchos casos, la necesidad de afecto, la esperanza de una vida mejor, o simplemente el deseo de ser vistos y escuchados, los llevó a ignorar las señales de peligro. Dahmer supo aprovecharse de estas necesidades humanas básicas, disfrazando sus verdaderas intenciones tras una máscara de simpatía y comprensión. ¿Fue solo cuestión de circunstancias, o Dahmer poseía un oscuro carisma que le permitía manipular y controlar a quienes lo rodeaban? Su capacidad para inspirar confianza, incluso en situaciones sospechosas, sugiere que había algo más que simple suerte. Dahmer era un depredador que entendía a la perfección las debilidades humanas y sabía cómo explotarlas. Los métodos que Dahmer utilizaba para atrapar a sus víctimas ponen en evidencia la vulnerabilidad de quienes viven al margen de la sociedad y la facilidad con la que los depredadores pueden aprovecharse de su desesperación. Su historia es un recordatorio inquietante de la importancia de proteger a los más vulnerables y de no subestimar el poder de la manipulación y el engaño en manos de quienes buscan hacer daño.